Ok, listo. Vamos a empezar visualizando. Vamos a sacarlo de aquí. No, esta no es. Esta no es, esta no es. Ok, listo. Ok, una de las microanimaciones que vamos a empezar trabajando es que nosotros pasamos el mouse encima de elementos, por ejemplo el menú. Por ser unos hipervínculos ya automáticamente me generan el movimiento del cursor, me lo pone como manita. Sin embargo, es una cortesía realmente el ponerle algún tipo de indicador sobre el menú para indicarle sobre cuál estoy ahorita justo en el área que puedo hacerle clic. Porque si yo me pongo en medio, no sé si estoy dándole clic al menú 1 o al clic al menú 2. Entonces aquí vamos a aprovechar para hacer un tipo de microanimación, algo pequeñito, para poderlo manipular y cambiarle en este caso ciertos colores. Entonces, generalmente todos estos elementos de microanimaciones tienen que dispararse por algún evento. Y en CSS, la mayoría de los eventos que nos podemos disparar, incluyendo ciertos estados, lo hacemos a través de elementos llamados pseudoclases. La pseudoclase, en este caso ya hemos usado una, que es una pseudoclase para determinar si existe o no marcado un checkbox. En este caso, el punto check, esto se le conoce, todos los elementos que empiezan con dos puntos, se le conocen como pseudoclases. Hay varias pseudoclases que me permiten selección, me permiten determinar cuando un cursor está arriba, me permite determinar si es un contenido posterior o anterior. Hay varias formas de selectores de pseudoclases que podemos estar utilizando. Entonces, en este caso vamos a trabajar con los hipervínculos. Y lo que vamos a hacer con el hipervínculo que le vamos a agregar una pseudoclase llamada hover. Hover es cuando el cursor está encima de un elemento. Entonces, en este momento, para ese cursor lo que podemos hacer es cambiarle el color de fondo. Por los momentos, ahorita el fondo está en un color, si no me equivoco, un color oscuro, gris oscuro. Entonces vamos a hacer lo inverso. Lo vamos a cambiar a un gris poco más claro. Vamos a ponerle un C. Y el color de la fuente también la vamos a cambiar para que sea un color opuesto. Sería negro. ¿Ok? Si nosotros hacemos esto automáticamente, hacemos una transición, hay un cambio directamente. Entonces, a medida que yo pase el mouse encima, va a cambiar. ¿Ok? Y me está marcando exactamente el valor o el elemento en el que yo estoy siendo activo actualmente. ¿Ok? Ahora, ese cambio, si ustedes ven, es bastante brusco, es bastante pesado. Entonces yo puedo hacer que ese color tenga una transición, una microanimación, y eso lo hago con una regla llamada transition. Esa regla lo que me permite es definirle qué elemento voy a cambiar, por cuántos segundos. O sea, en este caso puede ser una propiedad directa, puedo hacerle background color, que va a ser el background color un segundo y va a tener un ease in, ease out, o sea, esa es una curva de velocidad que me dice de que va a ser al principio rápido, en medio, medio lento y al final otra vez rápido. Entonces, puedo hacer solo un ease in, un ease out directamente, o solo ease. Hay otro llamado linear, que es una transición lineal. Hay otra que es
con una fórmula de cubo, un cubizer. Entonces, hay varias formas de poder definir cómo se va a manipular esa transición. Y las propiedades que se pueden manipular dentro de la transición son todas aquellas que sean de carácter numérico. Los colores, en el fondo, son números. Entonces, por eso es que también se puede hacer una transición de un color a otro, porque son una regresión numérica. Tamaños de fuentes, tamaños anchos, altos, posiciones, todo valor que sea algo numérico puede ubicarse dentro de las transiciones. Entonces, podemos observar aquí, ahora vamos a refrescarlo, que ya el fondo cambia de forma progresiva, incluyendo el regreso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite manejar microanimaciones adecuadamente. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, eso lo hace con el overval, la subclase, dijo. La pseudoclase me permite detectar cuando yo tengo el mouse encima de un elemento. ¿Ok? Y el área en la que detecta ese mouse es el área que comprende desde el borde, el padding y el contenido. El margen no es área que pueda cliquearse. ¿Ok? Nuevamente, borde, padding y contenido. Y lo que estoy haciendo es que cuando esté el mouse encima, el estado me va a sobreescribir el fondo, el color de fondo, lo va a poner más claro. Por herencia, el botón va a tener un color oscuro y el color de fuente originalmente estaba en blanco y al poner el mouse encima va a cambiar la regla a un color oscuro. Ahora, el que me permite hacer que esa transición, que ese cambio que se haga sea progresivo es esta regla transition. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener varias propiedades, por ejemplo, color, si se fijan puse una coma ahí, también un segundo y lineal, para que también el color de la fuente tenga una progresión. Entonces eso es válido también. Entonces ustedes ven, progresa ambos. ¿Ok? Y esa es una de las microanimaciones más comunes que podemos encontrar. Ahora, otra microanimación que podemos hacer sin tener que cambiar o hacer movimientos en el layout es que yo puedo hacer una tarjeta algo más grande. Vamos a ver a una card. Ok, veamos cómo hacemos eso. Eso está en las cards como tal. Aquí están los cards. Entonces el card es el más grande, es el contenedor. Vamos a ponerle también una pseudoclase llamada hover. Y en este caso lo que quiero hacer es escalarlo, hacerlo que se mire más grande. Entonces, en vez de agrandar el width o el height, que eso sería la opción más obvia, el problema del width y el height es que me van a modificar todo el espacio. Entonces van a mover las otras tarjetas de un lado a otro y eso no es lo que queremos. Entonces usamos otra herramienta llamada Transform. ¿Ok? En esta Transform nos permite decir que lo vamos a escalar. Digámoslo que va a ser, lo vamos a aumentar 1.25%. ¿Ok? Entonces ese Transform, al hacer el escalado, me lo va a hacer crecer. Sin embargo, al crecer, no me lo va a ubicar o no me lo va a establecer ni mover todos los demás objetos, sino que simplemente lo va a hacer más grande. Eso haría lo mismo con el texto. Se podría hacer con el texto. Ahora, como agarré el class, es contenido directo. Ahora, ahí estoy encontrando ya un fallo en el diseño. Lo está haciendo bien, pero está sobreponiéndose encima de las demás tarjetas y por lo visto no tengo un fondo. ¿Eso cómo lo corrijo?
al card le pongo un fondo. Ok, entonces ahora ya se sobrepone. Y el hover aplica en el elemento que estoy encima. Ok, ahora nuevamente. Ingeniero, ¿por qué no se ve el color que le pusimos? ¿Cuál color? Le puso un fondo, va. Blanco. Sí, le puso un fondo blanco. Ah, sí. Sí. Ok, ahora, nuevamente, esa transformación va demasiado abrupta, es repentino, no hay una transición, no hay un movimiento. Entonces podemos nuevamente aplicarle otro transition. Ok, en este caso, la propiedad que estamos queriendo que transforme en el hover es el transform. No lo vamos a dejar tan lento como un segundo. Y esta vez sí lo vamos a dejar is in, is out. O sea, que se mire un movimiento como tipo rebote. Entonces ahora van a ver de que ella va aumentando y reduciendo su tamaño. ¿Ok? ¿Qué tipo de transición? ¿Perdón? ¿Qué tipo de transición le puso ingeniero a la card? Is in, is out. ¿Ok? Este is in, is out. Digamos que en un cuadrante donde X es el tiempo y Y es la velocidad. El is in, is out tiene más o menos esta función. ¿Ok? Ese es el is in, is out. Si es el lineal, la función lineal es constante. O sea, la velocidad en la que va progresando es constante en el tiempo. Ahí no hay pérdida. El que es el is in solamente, la función es esta. O sea, empieza rápido y termina lento. Y el is out, la función es empieza lento y termina rápido. ¿Ok? Y hay uno llamado Cubic Visor, que es una fórmula, una matriz de 9 elementos, 9 números, que esa matriz lo que me determina es una curva. Entonces puede ser algo bien custom, bien personalizado. Y he visto con ese Cubic Visor hacer ecuaciones sinoidales. Entonces la velocidad se ve algo así. Hey, no me pintó. Ahora ese hay que empezar a trabajar con ciertos patrones de álgebra para poderlo realizar. Entonces hay que estudiar un poquito más. No entra dentro de la clase. Y la mayoría de las animaciones las podemos trabajar con los estándares. Linear, is in, is out, is in, is out. Ingeniero, de alguna forma esas transiciones afectan el rendimiento de mi página. Sí. Ok, uno de los errores más comunes que se ponen, vamos a cerrar aquí para poder hacer. Las personas que generalmente solo saben de las transiciones, por así decirlo, el foolproof, el disparamos a todo, es poner una propiedad llamada all. Entonces, el all obliga al navegador a buscar todas las propiedades numéricas que están afectando
incluyendo todas las heredadas que están afectando un elemento, verifica en el nuevo estado todas las propiedades que han cambiado y empieza a correr cada uno de ellos. Entonces, este old puede perjudicar bastante el performance de la página y producir un efecto llamado flicker, que es como que empieza a temblar la página. Hoy en día los procesadores son bien potentes, pero igual uno nota cuando han abusado de esta transición old, cuando empieza a dispararse la ventiladora de las máquinas. ¿Por qué? Porque este proceso old requiere de bastante procesamiento. Por eso se recomienda tener exactamente las propiedades que se van a evaluar. Entonces, de esta forma, ya el navegador no busca, sino que de un solo va a buscar dentro del stack la propiedad específica. Y si son 2 o 3 elementos que estoy animando, pues simplemente separamos el set con coma. Y de esa forma nos funciona perfectamente. ¿Respondo a su pregunta? Hola. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Ahora vamos a hacer algo divertido. Y para usar ese transform, porque el transform es una herramienta bastante útil, vamos a cerrar esto. Y por ejemplo, recuerdo que les había mencionado ayer de que hay algunos diseños conocidos como diseños brutales o diseños, bueno, en inglés son diseños brutales, lo podemos buscar. Ok, entonces, solo viendo las imágenes ustedes pueden ver de que son diseños que no tienen consistencia como tal, son no sé cómo decir una palabra, son sin sentido realmente. Que son diseños y lo que les voy a enseñar, porque es parte del arsenal de un desarrollador web, conocer sobre esto, estos efectos, así, sobreponer, tirar encima, pasar, no hay que hacer muchas clases, no hay que hacer mucho movimiento de posicionamiento. Se pueden hacer de forma simple, sencilla, conociendo cómo utilizar una única regla, que sería el transform. Entonces, vamos a aprovechar a agregar 2 pseudo clases más. Y digamos que yo quiero establecer a las tarjetas y en este caso voy a utilizar una herramienta llamada nthchild. Ok, y le vamos a poner 2 N's. Se me perdió. Ok, este selector, esta pseudoclase nthchild, le permite al navegador decir, ok, cuál hijo o cuál elemento n del elemento que estoy buscando, en este caso el card, va a funcionar. Y el 2n lo que me está diciendo es, seleccióneme todos los elementos pares, o sea, multiplicados por 2, todos los que coincidan con la multiplicación de 2. Va a ser 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Entonces, basado en eso, digamos que yo le quiero poner a todos los pares una transformación y que rote, pongámosle unos 15 grados. ¿Ok? Con degrees definimos grados. Aquí me faltó una S, transform. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ver eso como resultado, pueden ver de que las tarjetas que son pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, están organizados de forma sobrepuestas encima una de la otra sin ningún problema. Puedo usar los odds que empiecen con 1. ¿Ok? Usamos otro selector. Puedo usar un selector un poquito más en child, en este caso se llama odd.
Sí, odd. Y vamos a transformarlo, pero hacia el otro lado, con un valor negativo, que rote hacia la izquierda. Entonces veamos. Y ahí está. Y de esa forma nosotros ya tenemos un diseño un poquito más disruptivo. Pero solo una duda. ¿Cómo hace para que las otras tarjetas no interfieran con el texto, unas con otras? Ok, en este caso, por ejemplo, los de 3, las tarjetas se miran encima. Ok, y por la transformación ahí tenemos ahí. Vamos a arreglarlo con un Z-index. Pero en este caso, para visualizarlo enfocado, eso es lo que pretende. Sí, Ok, en este caso, y sí, tiene toda la razón, la tarjeta de arriba me está quedando mal. Entonces vamos a aplicarle las tarjetas cuando está el hover. Vamos a aplicarle un elemento llamado Z-index. El Z-index es lo que me determina en qué nivel va a estar. Pusimos el navbar con un Z-index de 100, o sea que esté siempre arriba. En este caso vamos a empezar a trabajar con un 90 para dar un espacio. Y cuando regrese, vamos a definirle que el Z-index sea el inicio, o sea, con el que se renderizó inicialmente o con el que se debería renderizar. Entonces, igual, el Z-index es algo que es numérico, es un valor numérico. El initial simplemente es un valor que parece texto aquí, pero cuando lo renderiza el browser es un valor numérico. Entonces también yo le puedo decir, hey, el Z-index también quiero buscarlo como parte de las transiciones que se van a manejar. Entonces veamos si eso nos resuelve. Ya de un solo, está encima, ya no tengo la otra tarjeta impidiéndome leer el texto. ¿Eso era lo que esperaba? sí. Ok, entonces tenemos ya un diseño un poquito más adecuado, por ejemplo, cuando estoy compartiendo eventos, una galería de fotos, estoy manejando, por ejemplo, vendiendo entradas a un concierto. Este tipo de diseño es agradable. ¿Ok? Y el hecho de que tenga que poner el mouse encima obliga a la persona a enfocarse en algo específico. Entonces también cumple con una condición que en diseño web se dice manejar la ruta del ojo y es darle enfoque a un elemento. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Puede volver a mostrar el código, por favor? Con gusto. Voy a reducirle un poquito el tamaño para que quede completo. Ahí. ¿Logran verlo bien siempre? Sí, en general. Bueno, en mi caso, Listo. Entonces ahí vemos la potencia que nos brinda el transform para manipular, escalar, mover elementos nodos HTML sin afectar el layout de los demás elementos. La pseudoclase hover para determinar cuando el mouse está encima de. Y también tenemos ya para pseudoclases que nos permiten hacer selecciones bien específicas de elementos siblings, se le llaman elementos hermanos, para poder sacar los 2n, o sea, los múltiplos de 2. Si quiero los múltiplos de 3, uso 3n. Si quiero los múltiplos de 5, 5n.
Si le pongo un número sin la n, es específicamente un valor. Entonces todo esto nos ayuda a crear diseños bastante útiles, bastante adecuados y muy creativos. Podemos hacer otro y no queremos, digamos, hacer la base. Por ejemplo, vamos a ponerle a crear un plano cartesiano en la tarjeta. ¿Se acuerdan cómo era para ponerle un plano cartesiano? Es pregunta de examen. Position absolute. No, para crear un plano cartesiano vamos a usar position relative. Para ubicar un elemento usamos un position absolute. Entonces, aquí por ejemplo en el card voy a agregar un pseudoclase llamado after, que esto se le conoce como en el Shadow DOM una ¿qué sería? Es una contenido adicional. Entonces le estoy diciendo que el contenido es algo vacío. Aquí le puedo agregar cualquier otro elemento o algún texto que se va a agregar. ¿Ok? No es parte del DOM, sino que está como un layer encima de. Le defino valores. Por ejemplo, aquí quiero que el top sea menos 5 píxeles. El left sea 50%. El width vamos a usar un 0.5 rem, solo 8 píxeles. La altura es 0.5 rem. Aquí le vamos a poner un display block. Ok, transformarlo, no vamos a transformarlo para nada como rotate, sino que vamos a hacer un translate en X. Translate X lo que me permite es movilizarlo de forma horizontal. Entonces aquí le doy menos 50%. Ok, background color, vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Z index, no, en este caso vamos a ponerlo arriba, 95. Y le vamos a decir que va a ser un box shadow de 2 píxeles, 2 píxeles, 4 píxeles y 77. Y vamos a convertirlo. Este es realmente un ejercicio medio interesante. Vamos a ver si me funciona la primera. Muy chiquito, pero se mira bonito. Vamos a tener que aumentarlo. Vamos a ponerle de tamaño entonces un rem. Ok, y lo que estamos simulando ahí es más o menos como que si fuera un pin. Y ese circulito no está en el DOM. Ok, ese circulito está sobrepuesto y dibujado encima. Igual no lo puedo seleccionar como tal porque es como parte del after. Entonces es pura capa presentación. ¿Preguntas? ¿Podría poner nuevamente, por favor, el código? Aquí está. Este tomó varias cosas. Bloque para poder manipularlo. El content es necesario, en este caso un elemento vacío. Pues se puede tener más cosas aquí. Posicionamiento absoluto, por eso ocupábamos que la tarjeta tuviera un plano cartesiano. Lo definimos que se saliera de la caja, entonces les decimos que el borde de arriba esté menos 5 píxeles hacia arriba, que esté ubicado a la mitad, pero acuérdense que esta mitad me lo ubica a la izquierda, por eso el transform, translate, aquí
está mal escrito. Por eso se miraba un poquito hacia la derecha. O sea, si usted lo vemos aquí, no está justo en medio, sino que en medio es justo el borde del círculo. ¿Ok? Ahorita que lo refresque, ahora sí va a estar en medio. ¿Ok? Ahora sí. Aquí está justo en la mitad. Y eso es porque con el Translate X le estoy diciendo que se desplace de su tamaño 50% hacia la izquierda, por el negativo. Ok, le decimos que esté arriba, que no me lo esconda, un color de fondo oscuro, una sombra un poquito más clara para poder hacer la diferencia. Y el border radius 50, eso hace que se vea como un elemento circular cuando el ancho y el alto tienen el mismo tamaño. Entonces, ahí ya tenemos para presumir un poquito. Queda bien bonito. ¿Alguna pregunta? Inge solo si podría volver a explicar el Z-index. Ok. Pucha, no tengo aquí esa extensión, pero vamos a ver. Hay una extensión que permite ver los layers. Ok. El Z-index, por ejemplo. El body es Z-index 0. Es el primer nodo dentro de un árbol. ¿Ok? Luego, header, main y footer están dentro del Z-index 1, porque están dentro del body, entonces están en el nivel 1. Dentro del header, el input, el label y el nav están dentro del Z-index 2. Dentro del label, todos los pans que tenemos puesto para hacer la hamburguesa están dentro del Z-index 3. Y dentro del nav, el UL es Z-index 3, los LI Z-index 4 y los A Z-index 5. Entonces el Z-index lo que me dice es el nivel de anidación en el que están dentro del árbol. No sé si se lo explico. Entiendo. Entonces, cuando se sobrepone una tarjeta, por ejemplo, esta tarjeta, la tarjeta 3 está sobre la tarjeta 2. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo plano y en el orden en el que se renderiza la tarjeta 3 va después de la tarjeta 2. Entonces tiene un level más alto. ¿Ok? Y cuando yo lo manipulo, lo que le estoy diciendo es, ok, a esa layer va a subir más. ¿Ok? Eso es lo que hace el Z-index. Por eso es que cuando lo aumentamos, entre más alto sea el Z-index, más arriba de los elementos renderizados está. Por eso es que se pone de frente. El 2, a pesar de que está renderizado de forma natural abajo del 3 y arriba del 1, cuando yo lo pongo con el Z-index, lo modifico para hacerlo mayor, va a estar justo enfrente de ambas tarjetas, porque las otras quedan con un Z-index atrás. Entonces el navegador lo renderiza más adelante. Hay un, pues ojalá lo encuentre ahorita, a ver. Vamos a ver. Chrome Extension Store. Vamos a ver Z-index. Este es nuevo, pero solo 3. No. Pero es el único que hay. Bueno, me arriesgo. 111 usuarios. A ver si funciona. Probemos. No era lo que me esperaba, pero ahí prácticamente me está haciendo el outline de los layers, pero no era lo que yo quería. Ahora lo vamos a desinstalar, no es el que quiero.
Listo. En Firefox hay una herramienta ya de un solo que me permite visualizar los layers como tal. ¿Ok? Pero esto es lo que hace el Z-index. No sé si así lo expliqué mejor el manejo del Z-index. Sí, ingeniero, queda claro. Listo, fabuloso. Se pueden hacer varias cosas, el subscribe, queda bien bonito con eso. Y pues vale la pena todos estos elementos, conocerlos, cómo trabajarlos. Ahora, lo otro que nos queda, que vamos a ver el día de mañana, son dos elementos. Vamos a dedicar una primera mitad para hacer un loader. Ustedes conocen los spinners, ¿verdad? Los spinners son modales, se pone en pantalla negra o se pone un fondo translucente y se pone como un circulito dando vueltas para poder indicar de que hay algún progreso como tal. Vamos a involucrar un poquito de JavaScript para poderlo controlar, nada exagerado, pero sí vamos a mostrar un spinner indicando de que hay algo que está sucediendo, una carga. Y eso lo vamos a hacer con unas animaciones, que es otro tipo de reglas que nos permite CSS manejar. Ok, entonces con esto terminamos el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, vamos a tener repositorio de esta clase. Si es la misma, ya Ah, ok. hay solo. O sea, la que usa Pero, de primer parcial es la misma. Lo único es que hay una carpeta llamada P2. Ah, ok, ok, ok. Gracias, ingeniero. Listo, solo déjenme. Lo voy a subir otra vez porque lo acabo de modificar. Pero ahí está.